El magnético, digamos, pues, o sea, el paquete es el magnético. Bueno, vamos a continuar. El día de ayer estuvimos viendo, nos estuvimos enfocando en lo que era el comportamiento de la corriente en el inductor. Bueno, entonces veíamos cómo obtener unas ecuaciones diferenciales, que eso lo veíamos la clase antepasada. Y para el primer caso, cuando el interruptor estaba conectado a la terminal 1, obteníamos dos ecuaciones diferenciales, la 1 y la 2. A partir de la ecuación 1, podíamos aplicar lo que es aproximación de rizo pequeño. Esa aproximación de rizo pequeño les comentaba que toda función, el voltaje o corriente, era igual a una función que tenía un voltaje de directa más un voltaje de rizo, un voltaje que varía por ahí. Y que cuando aplicamos aproximación de rizo pequeño, pues nosotros nos quedamos nada más con la parte de directa, ¿sí? Entonces, aplicando esa aproximación, nosotros podemos decir que esta derivada de la corriente del inductor, pues es el voltaje de entrada de esta fuente, que es una constante, y que además, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Y además ese voltaje de salida, como es un convertidor de tipo reductor, nosotros sabemos que este voltaje de salida VO va a ser menor que VI, pero también va a ser mayor a cero. Quiere decir que no va a tomar voltajes negativos, porque si tomara voltajes negativos, pues estaría invirtiendo la polaridad, y no es el caso. Entonces VO está restringido a que es un número positivo, pero también que es menor al voltaje de la fuente, ¿sí? Por lo tanto, este cociente siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial, y como esto es todo esto de aquí, es una constante, podemos resolver fácilmente esa integral. Entonces voy a retomar esto para llegar a calcular el rizo del inductor. Entonces, estamos con el caso 1, Estamos con el caso 1 para este circuito. Si aplicamos la aproximación de rizo pequeño, esto de aquí es una constante, y tenemos que resolver estas integrales. Bueno, esta ecuación diferencial. Aplicamos integral de un lado y aplicamos integral del otro lado. ¿De dónde a dónde vamos a aplicar la integral? Desde una corriente inicial que pasa por el inductor, o sea, vamos a considerar una corriente inicial hasta pues la corriente en el tiempo, cómo evoluciona. Entonces, esta diferencial con esta integral, pues al ser operaciones inversas, se resuelve fácil. ¿Cuál sería el resultado? La función en el tiempo superior menos la función en su condición inicial. Y la integral por la diferencial del tiempo de 0 a t, o sea, esto es 0 y este es el tiempo, este es el argumento, esta es la variable que estamos considerando. Esta es la función, esta de acá es la solución de la función. ¿Qué función? La función de la corriente. Variable, función, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la función menos la función en el momento en el que empieza, en la condición inicial, ¿Eso qué es igual? Pues a este diferencial, la integral de la diferencial de t, pues es t, límite superior menos inferior, Entonces, esto de aquí es una constante por el tiempo. Y esto que si consideramos, por ejemplo, una condición inicial en 0, pues el resultado que tenemos no es más que una rampa si la graficamos en el tiempo. ¿Cuál va a ser la pendiente? Pues vemos que esta tiene la forma de una ecuación lineal, donde m es la pendiente por x. Aquí la x sería t, y la pendiente sería bi menos b0 entre l. Entonces tiene cierta pendiente. Entre mayor sea la pendiente, pues más rápido sube la corriente. Entre menor sea la pendiente, pues más lento sube esta pendiente. Entre mayor sea este o menor sea este cociente. Pero vemos que siempre va a ser una pendiente positiva para el caso 1. ¿Dónde empieza? Por ejemplo, si consideramos una condición inicial diferente de 0, vamos a tener que esa pendiente, pues esa condición inicial no viene siendo más que la abscisa al origen de una ecuación lineal. Entonces vemos que esa corriente empieza pues desplazada.
Y ya. Entonces, para el primer caso, la solución de la corriente del inductor es una pendiente positiva. Para el primer caso, que es este circuito de aquí. Para el segundo caso, que es cuando el interruptor se conecta acá, vamos a ver que esa corriente, pues aplicamos, a ver, permítanme por favor. Buenas tardes. Bueno, sí. Entonces, para el segundo caso, igual, hacemos sumatoria de voltajes. Ahora tenemos este circuito y tenemos pues que el voltaje del inductor, tenemos menos el voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor, porque no tenemos por ahí una fuente. Y recordando pues que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de su corriente, tenemos una ecuación diferencial donde BC pues es el voltaje de salida. Este voltaje del capacitor es el mismo que el de salida. Entonces, nada más que ese voltaje de salida, acuérdense, no es mayor al voltaje de entrada, pero es mayor a 0. Entonces, como es mayor a 0, por este signo negativo, ya vamos a tener allí un voltaje negativo, ¿sí? ¿Qué va a implicar esto? Que tenemos esta ecuación diferencial y que ahora tenemos que resolver esta. Si la resolvemos, resulta pues que este voltaje es una constante. Si aplicamos aproximación de rizo pequeño, este voltaje de aquí resulta ser una constante, porque acuérdense que el voltaje en un capacitor tiene una parte de directa y un rizo, una pequeña variación. Pero si esto de aquí es muchísimo mayor al rizo, pues nos quedamos con esto y decimos pues que es aproximadamente esto de aquí. Entonces esto de aquí es una constante, aplicando esa consideración de rizado pequeño, y es una pendiente su solución. Está fácil resolver eso, igual tenemos lo mismo, pero ahora tenemos una pendiente negativa. Entonces para un caso tenemos una pendiente positiva y para el otro caso una negativa. ¿De qué depende? Del voltaje de salida y de la inductancia. Entonces, si consideramos pues una condición inicial, pues empezamos desde algún punto de corriente. Entonces, ahora sí, considerando los dos casos, la terminal 1 o la terminal 0, nosotros tenemos que el voltaje en el inductor va a ser una constante que tiene esa magnitud para cuando está conectado a la terminal 1, pero cuando está conectado a la terminal 0, vamos a tener un voltaje B0 pero negativo, pero constante también. Entonces, esto es para el voltaje en el inductor, pero su corriente, ya vimos que para el primer caso es una pendiente positiva y para el segundo caso es una pendiente negativa. ¿Qué forma de onda va a tener la corriente que pasa por el inductor? Esta forma triangular. Y esa forma triangular pues está montada sobre una corriente de directa, y esto aquí sería la condición inicial, ya en estado estable, y esto de aquí pues el tiempo en el que cambiamos de terminal. Terminal 1 de aquí a este tiempo, terminal 0 de aquí a este tiempo. Y así, esto es lo que tenemos. Eso nos sirve para calcular el rizo, porque de aquí a acá nosotros tenemos un incremento llamado delta IL. Entonces, de aquí hasta acá es lo que nosotros conocemos como el rizo de esa corriente. Ese rizo va a ser 2 veces delta IL, ¿qué? Pues esto de aquí, ¿verdad? Yo tengo la pendiente, yo necesito esta altura. ¿Cómo es esta altura? Pues con la ecuación de la pendiente, ¿Cómo obtengo esta altura Y? Pues yo sé que esa altura Y depende de el valor de la pendiente y el valor en X en donde tome ese valor. Por ejemplo, el valor en X en 2, yo aquí con una pendiente de 2, pues tengo que esa altura va a ser 4, Si la pendiente es 2, la pendiente es 2, y en X igual a 2, estoy en este punto, pues la altura es 4. A ver, aquí vale IL, yo sé que la pendiente es esta de aquí. Yo quiero llegar a esta altura llego cuando sea este tiempo DTS, y es lo que tengo acá. Ya simplemente de aquí despejo la inductancia y tengo estos valores, el ciclo de trabajo también, el tiempo de conmutación, y esto de aquí yo lo defino, qué rizo quiero. Dependiendo este rizo, pues me va a dar una inductancia. Eso quiere decir que dependiendo del rizado que querramos, vamos a obtener una inductancia. Pero esta inductancia va a variar, este rizo de aquí varía si movemos el ciclo de trabajo también.
Si dejamos el ciclo de trabajo fijo, pues tenemos un rizado fijo fácil. Pero si aplicamos control y el ciclo de trabajo necesita variar, va a variar el rizado también. Entonces, bueno, de esta forma obtenemos la forma de corriente del inductor y calculamos la inductancia y su rizado. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el voltaje del capacitor, porque para el caso del convertidor tipo BAC, pasa algo. ¿Sí? Entonces por ahí, a partir de aquí, bueno, pues vamos a continuar. Para el caso 1, nosotros teníamos la siguiente ecuación diferencial. De hecho, les puse por ahí, las identifiqué. La diferencial de la corriente del inductor en el tiempo, para el caso 1, que es este circuito, es igual a BI menos BO sobre L. Y así estaba. Esto aquí le llamé 1A. Y la ecuación diferencial para el voltaje de salida o el voltaje del capacitor, BO de T en el tiempo, pues será igual a IL de T menos PO de T sobre R. Aplicando aproximación de rizo pequeño, pues eso de aquí es IL, BO sobre R. Esta sería la ecuación 2A. Para el caso 2 ya obtuve la diferencial de IL de T. En dt para el segundo caso pues era menos BO sobre L, ya aplicando ecuación de aproximación de rizo pequeño. Esta sería la 1B. 1A para el caso 1, 1B para el otro. Pendiente positiva en la corriente del inductor y pendiente negativa para el segundo caso en la corriente del inductor. Y nosotros vamos a ver que el voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor, si vemos nosotros aquí este nodo, si nos fijamos en este nodo de aquí, entra una corriente. ¿Qué corriente entra? IL, aplicando por ahí sumatoria de corrientes debe ser igual a 0, pues obtenemos que IL menos IC menos IR debe ser igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, la corriente del capacitor, teniendo en cuenta que IC es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo, pues si despejamos IC, y además también pues la corriente por la resistencia, ¿qué es? El voltaje sobre la resistencia. Entonces, por lo tanto, tenemos que la diferencial del voltaje de salida, o sea, del voltaje en el capacitor, es igual a IL menos B0 sobre R. ¿Sí? Entonces, ahora, ya estudiamos ahorita cómo obtener el rizado en la corriente del inductor con estas dos ecuaciones diferenciales. En donde, pues teníamos un voltaje en el inductor positivo y luego cambiaba un voltaje negativo. ¿Qué pasa en el caso del capacitor? Si nosotros quisiéramos graficar la corriente, te lo voy a poner así, la corriente en el capacitor, acuérdense, esta derivada de voltaje es IC, esta derivada de voltaje es IC, es la corriente en el capacitor. Entonces, apréndanse muy bien esto. La derivada de la corriente de un inductor es su voltaje. La derivada del voltaje en un capacitor es su corriente. ¿Sí? Entonces, tengo derivada de voltaje, hablo de corriente. Entonces, si yo quiero ver la corriente en el capacitor, yo voy a ver que para el caso 1, esto de aquí es positivo, bueno, dependiendo de esta corriente, pero puede ser un valor. Ahorita lo voy a poner por aquí. Es IC. Pero en el caso en el que en este punto sigue la terminal 0 o el segundo caso, yo veo que la corriente es la misma. O sea, no hay variación, no hay cambio. ¿Acaso no hay rizado o qué? Lo que pasa es que nosotros llegados a este punto,
es que para el caso del inductor tenemos algo lo que se conoce como filtro de primer orden. Para el rizo en la corriente del inductor tenemos un filtro de primer orden, pero para el caso del rizo del voltaje en el capacitor tenemos un filtro de segundo orden. ¿Cómo se puede percibir o saber esto en un convertidor? Pues cuando en los casos las derivadas son diferentes. Cuando en este caso las derivadas sean diferentes, filtro de primer orden. Cuando en el caso de que las derivadas en los dos casos sean las mismas, si se fijan, pues aquí esta es la misma, IL menos B0 sobre R y L menos B0 sobre R. Para ambos casos, filtro de segundo orden. Hay que calcularlo de manera distinta. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues resulta que el rizado de voltaje en un capacitor va a estar relacionado con el rizado de la corriente del inductor. O sea, que el rizo de voltaje de salida va a estar directamente relacionado con el rizo de la corriente de este inductor. ¿Sí? Entonces vamos a poner por ahí unas consideraciones. Pónganle ahí un filtro de primer orden se identifica porque sus derivadas son diferentes. ¿Sí? Muy bien. Otra viñetita. No se puede aplicar el mismo análisis que con el inductor. Para el caso del convertidor BAC, ¿verdad? No podemos aplicar el mismo análisis porque ya vimos que no hay cambios aquí. Y si no hay cambio, pues ¿cómo calculo una altura? ¿Cómo calculo esto? Pues no puedo, no se puede. Entonces, además, la corriente en el inductor es igual a una corriente directa más una corriente de rizo en el tiempo, ¿sí? Coma, le ponen en donde la corriente directa pasa a la carga, ¿sí? Y pues esa corriente directa, pues si pasa a la carga, resulta que es B0 sobre R, ¿verdad? Si la corriente de directa pasa a la carga, esto hay una forma de corroborarlo. Ahorita no me interesa corroborar esto, sino que pues vamos a ver que la parte directa es la que consume la carga y la parte del rizo es la que consume el capacitor, ¿ah? Porque aquí en el circuito nosotros vemos que una parte de esta corriente se va para el capacitor y otra parte a la carga. Igual en este caso, una parte de la corriente de este inductor se va para el capacitor y otra parte para la carga, ¿ah? Pues es un divisor de corriente. Lo que se observa es que la mayor parte de toda esa corriente es consumida por la carga, ¿sí? Y una pequeña parte de esa corriente se va al capacitor. Esa pequeña parte resulta ser el rizo, la corriente de rizado, que es lo que filtra el capacitor, ¿sí? Muy bien. Y le ponen ahí, y de rizo se transfiere al capacitor, ¿sí? Entonces acuérdense lo que les dije. Para un capacitor, si hay diferencial de su voltaje, diferencial de voltaje en un capacitor, es corriente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta diferencial? Que su voltaje varía, que su voltaje cambia.
Si su voltaje cambia, hay corriente por el capacitor. ¿Ah? Si su voltaje no cambia, imagínense que el voltaje de un capacitor no cambia, es la derivada de una constante y la derivada de una constante es cero, por lo tanto no hay corriente en el capacitor. Si hay variación de voltaje, hay corriente en el capacitor. ¿Ah? Esto es muy importante, ¿por qué? Entonces, póngale ahí, por lo que el rizado de la corriente del inductor está relacionado con el rizado del voltaje del condensador o capacitor. Entonces, en un convertidor, igual tenemos dos objetivos: rizo de corriente y rizo de voltaje. ¿Ah? Entonces, en el buck, pues bueno, esto está relacionado. El rizo de la corriente del inductor está relacionado con la corriente en el capacitor. Muy bien. ¿Cómo es la forma de onda de la corriente en el inductor? Pues nosotros tenemos, voy a pasar de hoja y vamos a hacer la siguiente forma de onda. La voy a alargar así. ¿Ah? La corriente en el capacitor, ¿ah?, va a ser similar a la corriente del inductor. Esa corriente del inductor vimos que era una... Se la voy a poner así. Vimos que tenía esta forma de onda. ¿Ah? Sí, vimos que tenía esta forma de onda. En donde, bueno, pues aquí tenemos nosotros la corriente directa y de este punto tenemos el incremento de la corriente del inductor y en este punto de acá tenemos pues el incremento de la corriente del inductor. Total, que de aquí a acá siempre es 2 veces delta y L. ¿Ah? Bueno, muy bien. Esto de acá pues continúa para acá. Esa es la corriente del inductor. ¿Cómo sería entonces? A ver, ok. A esto voy a ponerlo para que me dé un poquito más de espacio. Este lo voy a poner aquí así. Ahí mero. Entonces tenemos esa corriente que está montada. Nosotros tenemos que el rizado del inductor, el rizado de la corriente del inductor se transfiere al capacitor. Entonces quiere decir que en esta parte tenemos una corriente positiva, ¿ah?, una corriente en el capacitor mayor a 0. Y esto nos implica que si tenemos una corriente positiva, fíjense, si tenemos una corriente por el capacitor positiva, quiere decir que el capacitor se está cargando, o sea, tiene una carga positiva. La carga en un capacitor está relacionado con su capacitancia y ¿con qué? Con el voltaje, muy bien. Ahorita especifico eso. Y en esta parte de acá lo voy a poner por este lado, voy a alargar esto. Y acá tengo corriente que negativa. Entonces acá yo tengo una corriente por el capacitor menor a 0. Quiere decir que el capacitor se está descargando. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si el voltaje en el capacitor está relacionado con el rizo de la corriente del inductor, ¿qué forma de onda tendría el voltaje del capacitor?
Bueno, ahorita lo que voy a hacer va a ser tomar estos puntos porque yo tengo que el voltaje que el voltaje va a aumentar cuando se esté cargando y cuando se esté descargando el voltaje que va a disminuir, ¿ah? Eso es lo que tengo. Entonces, a mí me interesan los puntos. Siempre en la literatura de convertidores es muy importante ver qué es lo que pasa. Por eso, por lo general, siempre se dibujan sus formas de onda. Siempre van a ver este tipo de formas de onda en literatura de convertidores o así, porque nos interesa ver, pues, qué pasa con esto. Entonces, aquí voy a graficar el voltaje en el capacitor. Entonces, en este punto, de aquí yo tengo, voy a hacerlo con este color. Entonces, en este punto yo tengo que el capacitor se carga. Y si el capacitor se carga, quiere decir que su voltaje aumenta, ¿no? Pero va a aumentar, fíjense muy bien, de esta forma, hasta este punto. En este punto de aquí, la corriente en el capacitor se hace negativa y se descarga hasta este punto. Y bueno, de aquí para atrás, pues tenemos que se descarga también, ¿ah? Entonces, vamos nosotros observando que se asemeja a una senoidal, pero no es una senoidal. De hecho, pues, como si obtuviéramos, es una rampa, no son constantes, pues. Entonces no tenemos líneas. Son como que concatenaciones de exponenciales. ¿Ah? Es el resultado. ¿Pudiésemos resolver también la ecuación diferencial? Claro que sí. Pero, bueno, ahorita lo que tenemos es eso, que el capacitor se carga y se descarga. O sea, su voltaje aumenta cuando se cargue y decrementa cuando se descarga, ¿sí? Entonces, ya llegados a este punto, pues nosotros, claro que sí, cómo no, este voltaje en el capacitor es VO, el de directa, y que también tiene que un rizado, ¿ah? Exactamente, ese rizado le vamos a llamar delta VO y delta VO, ¿ah? Para arriba y para abajo. Y ahora sí, nosotros sabemos que la carga se relaciona con la capacitancia y la diferencia de voltaje que haya, ¿ah? La cantidad de voltaje, en este caso la diferencia de voltaje de aquí a acá, o bueno, de aquí a acá es ¿cuánto? 2 veces ese voltaje, ¿ah? Entonces la carga va a ser 2 veces delta V0, o 2 veces el rizo de voltaje, porque el rizo de voltaje es lo que el voltaje del capacitor varía, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Hay que acordarnos también que en este punto de la corriente nosotros tenemos el tiempo de TS y en este punto de la corriente tenemos TS, ¿sí? Bueno, siempre nosotros, bueno, aparte, toda esta área del triángulo de aquí para arriba resulta ser la carga en el capacitor, toda esta área de aquí, ¿ah? Entonces tenemos que la carga pues está relacionada con su voltaje también. ¿Cómo obtengo yo esta área de este triángulo? Porque aquí va a estar cómo calculamos ese rizo. Entonces lo voy a hacer por acá. Yo tengo un triángulo así, ¿sí? Donde, bueno, pues el triángulo no necesariamente es un triángulo rectángulo, ¿eh? Pero yo sé que siempre, de aquí a acá, voy a tener una base. Y esa base va a ser la mitad del periodo. Esa base de aquí a acá siempre va a ser la mitad del periodo de conmutación, ¿sí? Y pues bueno, ¿cómo calculo yo su altura?
¿Cómo sé qué altura hay de aquí a acá? ¿Cuál es la altura de aquí a aquí? Es la corriente positiva. Pero a mí me interesa la altura porque intento calcular el área de este triángulo, pero necesito la base y la altura. ¿Cuál es la altura? Es este triangulito. Es delta. Delta y L, ¿ah? La altura de aquí a acá resulta ser delta y L. ¿Y cómo se calcula la base de ese triángulo? El área, perdón. Yo quiero esa área la voy a llamar Q, pues es la carga. Entonces esa área Q va a ser igual a, ¿qué? 1/2 de la base, que es TS sobre 2, por la altura, que es delta y L. ¿Sí? Entonces tengo yo que el área de este triángulo es esto de aquí. ¿Sí? También hay forma de comprobar que la base es esta. También hay forma de comprobar que para este triángulo la base siempre va a ser esta. Pero ahorita, bueno, pues así se los digo para poder avanzar. Entonces tengo que la carga es esta área. ¿Ah? Y también tengo que la carga es igual a ¿qué? A la capacitancia por 2 veces el incremento del voltaje de salida o del voltaje en el capacitor. Entonces, de aquí, pues si yo despejo el incremento del voltaje en el capacitor, ¿qué obtengo? Pues que el incremento o el rizado del voltaje en el capacitor está relacionado con, aquí puse mayúscula IL, estoy poniendo IL, ¿eh? Delta IL entre 8 veces la capacitancia por el periodo de conmutación. Entonces vemos que el rizado del voltaje en el capacitor está relacionado con el rizado de la corriente en el inductor. Quiere decir que para el caso del convertidor Buck, la corriente, el rizado de la corriente, pues va a estar variando el rizado del voltaje. ¿En qué proporción? Pues bueno, en esta proporción de acá. Y igual, pues puedo yo seleccionar o un inductor y calcular, por ende, un rizado y ver qué rizado tengo la salida, o me voy al revés, calculo yo una capacitancia para un rizado de voltaje y ver cómo está el rizado de la corriente. Vemos que nos metemos en más detalles en los convertidores, que pues no tenemos forma a veces de controlar los rizados en las corrientes, y los rizados son muy importantes dependiendo de la aplicación. Es por eso pues que ya hay más topologías y se le agregan más interruptores, más elementos para disminuir estas cosas. Pero ahorita, bueno, pues esto es lo básico. Entonces, ya tenemos para el convertidor Buck cómo calcular rizado de corriente en el inductor y rizado de voltaje en el capacitor, ¿sí? Y bueno, pues no es más que aplicar un poquito ahí de geometría y pues ver ver por qué es así, pues. Bueno, por hoy hasta aquí le vamos a dejar estas ecuaciones, esta de aquí y la de ayer para el rizado en la corriente del inductor. Las vamos a estar usando muy seguido porque pues las vamos a utilizar para las simulaciones. Hasta aquí, hasta estas consideraciones, hemos visto lo que es aproximación de rizo pequeño, y a partir de ella hemos graficado sus formas de onda y calculado sus rizados. Mañana es viernes, ¿no? Pues entonces a partir de lunes vamos a entrar a la concepción de lo que es... no, el lunes hay examen. El martes vamos a entrar a lo que es la concepción del balance de flujo o volt segundo para el inductor y lo que es el balance de carga para el capacitor. Estos dos balances, la consideración es simple en cuestión a la integral, pero nos ayudan a sacar el punto de operación del convertidor o el punto de estado estable, que no va a ser más que quedarnos con los voltajes o corrientes de directa. Y ya con estas consideraciones podemos saber si un convertidor es reductor elevador o reductor elevador o cualquier otra. Entonces, pues bueno, por hoy le dejamos hasta aquí. Y mañana terminamos de ver esas dos, el martes vemos esos dos conceptos, sus bases y todo con el convertidor Buck hasta que lo tengamos bien modelado.
Y luego ya nos pasamos al boost, hacemos el mismo procedimiento paso a paso para que ustedes vean, y luego el book boost, y luego pues estos mismos procedimientos pues son los que ustedes van a utilizar en el examen para modelarlo, ¿eh? Entonces pónganle mucha atención, porque pues son preguntas de este convertidor, ¿de qué tipo es? Y yo les voy a poner el circuito, y las terminales obviamente no les voy a decir de qué tipo es, pero van a poder sacar pues los dos circuitos, y decirme, pues no, pues es esta o es el otro, así. Entonces, pues bueno. Por hoy no hay dudas, preguntas. No. ¿No? ¿Todo bien? Sí.